agradecerle nuevamente, hermano, por su tiempo y pues vamos a empezar, le vamos a hacer unas preguntas y bueno, son sencillas. Primeramente, quisiera preguntarle cómo es que usted conoció al Señor. Bien, no sé el tiempo que tengamos, pero miren, yo nací en Tulpeclac, es un pueblo que pertenece al municipio de Catepec. La casa de mis padres, Feliciano Hernández y Clotilde Valle, está enfrente del templo de Tulpeclac, que ahora se llama Monte Sinaí, donde ministra nuestro hermano David Sánchez. Recuerdo que al estar tan cerca, bueno, pues los cantos, los aleluyas, las oraciones muy fuertes, no era muy grato, debo decirles, yo era un niño, no era muy grato escucharlas, pero éramos traviesos, era un pueblo chico, pequeño, pero fanático. Entonces mis compañeros, muy niños, pues con resorteras, rompíamos los focos del templo, porque finalmente lo que predominaba allí era la religión católica, y pues mis abuelos eran católicos, mis papás eran católicos. De manera muy continua éramos abordados para invitarnos a entrar al templo. La única ocasión que recuerdo que entré prácticamente siendo muy niño fue cuando una hermana, Elenita, que ya está con Cristo, de un carácter firme y fuerte, estábamos sentados ahí en esa parte del templo afuera, donde no les agradaba a los hermanos que nos sentáramos, pero nosotros lo hacíamos adrede, y llegó la hermana y por detrás a otro de mis compañeros y a mí nos tomó con fuerza y nos metió hasta el frente, o sea, fuerza a los entrar prácticamente, y nos sentó hasta el frente de una de las bancas. Ahí, pues, les platico a mis hijos, les platico a mi esposa, y cuando tengo la oportunidad, que me impactó ver el lugar tan bello, nunca me lo imaginé, con cortinas de terciopelo, ¿verdad? Con esas luces de neón, Dios es amor. Me impactó, pero me salí y no volví yo a saber de este templo, de esta situación. Mi mamá era católica y era católica de hueso colorado. Le hacían las fiestas a la capilla donde pernoctaba Juan Diego y en donde se comenta de la tercera aparición, de la quinta aparición de la Virgen. Y entonces ustedes verán pues que era importante, cuando menos en este aspecto. Sin embargo, dentro de las situaciones que ella experimentó, una parte importante de su vida ahí en Tulpeclac, una experiencia muy intensa sobre el poder de Dios. Una de mis hermanas, la mayor, murió y la tenía en sus brazos pequeña, y ella al único lugar que pensó en acudir fue con una hermana que se llamaba Consuelo. Y la hermana Consuelo la llevó al templo, y no era ministro, sino era una congregante que creía en nuestro Señor Jesucristo. Y oró por mi hermana, y el Señor la resucitó, la levantó. Pues eso fue suficiente para que mi madre cambiara de manera radical. Era una mujer de un carácter fuerte y firme, y cambió. Fue una experiencia que impactó su vida y la de la familia para siempre, al grado de que en la casa, que era muy humilde, de cuartos de adobe, nuestra casa tenía colgados unos cuadros de imágenes, de ídolos, y así desaparecieron de las paredes. No supe qué pasó, pero bueno, ya al paso del tiempo sé que el impacto de saber que el Señor, a quien le había llevado a mi hermana, la había resucitado, Él era Dios. Hubo un cambio maravilloso. No fue en ese momento cuando yo o alguno de mis hermanos buscamos de Jesucristo, no. Esa experiencia pasó el tiempo, yo observé el cambio en mi madre, pero desde muy temprana edad, y es aquí donde me puse a repasar y a reflexionar, porque traté de enlazar mis experiencias, porque los momentos que viví fueron muy fuertes. Yo estaba en la primaria, y por el tipo de amistades que yo tenía, en donde luego los padres no se dan cuenta, piensan que luego las amistades son muy buenas y van
e influir en nosotros de una manera muy especial. Comencé a enviciarme. Primero fumando, yo en la primaria, tercero, cuarto, quinto año, pero empecé cada día con más fuerza, y nuestros amiguitos que eran, diríamos, de un barrio muy bajo, muy sencillo, iniciamos de esa manera y luego medio a tomar, no se daban cuenta de lo que estaba pasando, pero empezó a agravarse mucho mi situación cuando empecé a drogar con tiner y con otras sustancias que empezaron a afectar de una manera tan tremenda mi vida. No salía yo de la primaria y yo ya estaba en una situación verdaderamente tremenda, en una posición de desgracia, de desdicha. No podía controlar. Llegó un momento que mis pensamientos y mis expresiones eran nefastas. La manera de pensar, de expresarme era terrible. Comencé a tener alucinaciones. Entonces empecé a recordar que de los que yo me burlaba y todos mis compañeritos, de los jóvenes que como ustedes ahora predican de Jesucristo, yo me burlaba, de que lloraran, de que cantaran, de que elevaran sus voces para buscar de Dios, que eso pues al paso del tiempo lo entendí, en una situación ya tremenda, 13 años, decía yo, ¿para qué se vive, verdad? ¿Para qué? Esto no es vida, esto es una tristeza. Y un día, por las circunstancias que solo Dios sabe, enfrente de mi casa caminé y vi que el templo estaba abierto y empecé a avanzar hacia el altar. No había nadie, no estaba nadie, pero era tal mi desesperación que me acerqué y me arrodillé y empecé a llorar, pero de una tristeza, de un dolor y de un desaliento tan tremendo que empecé a llorar y le empecé a decir al Señor: yo me he burlado, no sé si eres real, pero me haces falta. Si eres real, me haces falta, si no, no tengo motivo para poder continuar hacia adelante. Lo que el Señor hizo, no sé cómo se transformó ese llanto de tristeza, de dolor, en un llanto de gozo, de paz, porque terminé y el Señor había hecho con mis expresiones de que lo necesitaba. En ese momento le decía que si había hecho algo malo, pues me ayudaran. No fueron palabras de una oración estructurada, como ustedes la conocen, solo que era sincero mi anhelo de que Jesucristo me ayudara, a la persona que no conocía, que no me podría expresar, pero decía: lo que estos jóvenes a quien te buscan, te alaban, te adoran, yo quiero saber si es real. Si es real, por favor, manifiéstate. Y me cambió, pero de manera inmediata. Yo soy testigo de que alguien que es adicto puede ser sano de manera inmediata, si es sincero, si le pide a Dios con todo su corazón, con un desprendimiento absoluto, él sana, él restaura, porque a partir de ese momento, o sea, toda mi ansiedad de inhalar, de drogarme, de fumar, mis malas palabras, mis malos pensamientos, todo eso desapareció. Así. Y fue un encuentro personal con Jesucristo. De lo que yo veía con mi mamá, de lo que yo escuchaba de esta juventud, tomé una decisión y acudí a Jesucristo. Y mi experiencia es que nadie que acude a Jesucristo de manera sincera es rechazado. No hice una oración, insisto, con todo el orden establecido, con todo como nos enseña el Señor a dirigirnos a Él. Pero una cosa es cierta, que Él es el Señor, el Salvador, el que hace las cosas nuevas, y para mí fue un nuevo nacimiento, una nueva persona. Era muy joven, no entraba ni a la adolescencia, pero lo que yo viví fue tremendo. Yo diría que fue terrible, pero como desde la niñez, si uno no tiene cuidado, desde la niñez, y si sigue la adolescencia, y si sigue la juventud, en todos los espacios debemos de tener mucho, pero mucho cuidado, porque mi experiencia, gracias a Dios, tuve la oportunidad de tener un encuentro con Él en ese tiempo, en esos momentos,
Y de ahí todo cambió. Fue un cambio radical, extraordinario y maravilloso. ¿Y nos podría comentar entonces cómo después de ese cambio que Jesucristo hizo en su vida, cómo fue su llamado? ¿Cómo lo llamó Dios al pastorado? Nos vamos hasta allá. ¿Cómo me llamo? Platicaba con Lili, porque le digo, mira, tú me conoces, hemos platicado mucho, pero con las preguntas que me hicieron, me llevaron a recordar momentos tan terribles, pero tan extraordinarios, de la misericordia y el amor del Señor. Y entonces le digo, mira, cuando yo repaso ya y me remito a los años y no a recordar todo lo terrible, pero sí de dónde me sacó el Señor, me doy cuenta que pasa un periodo, hija, un periodo. Yo empiezo a estudiar la carrera, mi carrera, paso por lo que es mi secundaria, mi vocacional y entro al Instituto Politécnico Nacional, a la ESCA. Eso no lo hubiera yo logrado si Jesucristo no hubiera hecho lo que hizo. No hubiera yo ni siquiera vivido más años. Esa es la realidad. Pero bajo esta experiencia pasa todo ese periodo. Y yo, como muchos, quizá nos la pasamos muy tranquilos, yendo al templo, celebrando los cultos, pero tranquilos, sin mayores compromisos. Pero hay un hermano que, por cierto, ahorita está él muy delicado, se llama Enrique Villeda, ahí les pido que estén orando por él, tiene cáncer. Él insistió mucho, porque nos encontramos desde la boca, luego en la superior, y él iba allí a Tulpeclá, coincidimos que íbamos ahí y entonces él me empezó a insistir que le echara más ganas, que buscara de Dios. Yo me sentía muy confortable de la manera en la que iba, ya llevaba una vida, entre comillas, diría, correcta. Sin embargo, había un aspecto que no había yo hecho, servir a Jesucristo. Y cuando él empieza a insistir, y supongo que a orar y muchos otros también, siento que efectivamente debiera yo de hacer algo por el Señor, no porque me necesitara, sino por gratitud, poder presentarle a Dios nuestros servicios. Y me propuse ser el mejor, a partir de ese momento, la mejor ayuda, en lo que me pusieran a lavar los baños. Yo me sentía que ese era mi privilegio, ese yo lo debía de elegir. Yo llegaba de donde llegara y debieran de quedar, pero extraordinarios. O sea, me pulía yo para hacerlo. Decía yo, esto es para lo que yo sirvo. Y al final y al paso del tiempo me nombran presidente de la juventud de ahí, de esa sociedad. Y quiero decirles que no había juventud. No era presidente de una sociedad que solo tenía el nombre, pero no había juventud. Pero el Señor nos usa de una manera especial. Y en ese entonces conozco al siervo de Dios que fue mi padre espiritual, el hermano Fernando Sandoval. Y él me trata con tanto cariño, me empieza a discipular, a cuidar, a enseñar, y tuve una experiencia muy maravillosa con él en todos los aspectos. Me nombra presidente, no hay juventud, pero el Señor, su Espíritu Santo nos guía, y llega un momento en que de diferentes formas, de diferentes maneras, donde no había una juventud, de pronto hay un grupo de un poco más de 100 jóvenes, pero tomándolos en cuenta que no es como ahora, jóvenes, intermedios, secundarios, ¿no? Era un grupo de las tres sociedades, pero que éramos más de 100. El Señor nos permitió de diversas formas empezar a visitar hogares de inconversos, y lo que yo no me percataba era lo que estaba haciendo el Señor. El Señor estaba salvando a las almas y no me daba yo me daba mucha alegría que sucediera, pero no sabía que lo estaba haciendo con un grupo de jovencitos que no tenían una preparación, vamos a decir, doctrinal totalmente. Solo nos organizábamos con lo que veíamos. Tú tocas, tú diriges unas alabanzas, tú oras, yo predico, o sea, eso se le llamaba predicar. Y las familias completas, bueno, pues aceptaban a Jesucristo. Los jóvenes con los jóvenes iban, las hermanas con las hermanas, los varones con los varones, y empezó el Señor a sanar, a salvar y a sanar. Fue una experiencia maravillosa que hasta el paso del tiempo me doy cuenta que el Espíritu de Dios no nos deja,
aunque uno no conozca todo lo que uno conoce respecto a lo que estamos aprendiendo, el Espíritu sigue haciendo la obra siempre, a cada instante y a cada momento. Y ahí inicia una forma diríamos, muy válida de trabajo, porque tratábamos de esforzarnos de una manera sumamente especial, pero le damos gracias a Dios por este privilegio. No es sino hasta cuando el hermano Isaías López, que ustedes lo conocen, porque es un gran siervo de Dios, nos conocimos, yo como presidente de la sociedad, él como presidente de Alianza, Josué Caleb y en otros trabajos, me invita a integrarme al Congreso General Juvenil. Me habla en un año me dice, Feli, amigo, te invito a que te incorpores con nosotros. Y yo le digo, no, yo estaba feliz de estar donde conocí a Jesucristo, donde tuve la experiencia más gloriosa de poder ayudar a todos los que éramos como una gran familia maravillosa, y no quería salir de ahí. Y ya vas, ponte a orar. Pasó otro año y me vuelve a invitar y vuelvo a declinar respetuosamente esa invitación. Le digo, no, mira, yo aquí estoy feliz, no quiero salir de la iglesia. Aquí el Señor me ha puesto, me ha colocado. Después ya no al año, con un poco de menor tiempo, me hace una tercera invitación y yo le digo, está bien, ¿qué quieres que te ayude? Pues mira, ayúdame en la administración del Congreso, en la tesorería, en las finanzas. Dije, ahí te ayudo, no más, ahí te ayudo, eso lo puedo hacer de una manera muy particular. Y fue cuando me integré al Congreso y empezamos a trabajar. Lo único que yo le había pedido al hermano Isaías, pero no puedo salir, Isaías. Te pido de favor, que yo sé que ustedes viajan mucho, no puedo salir porque pues en mi trabajo viajo. Y luego si aquí yo debo de viajar, pues mi familia necesita de mi apoyo. En la primera reunión que tuvimos ahí en Portales, lo que es la Casa Rosa, me presenta y le empieza a preguntar a los delegados, a todos los que tenía ahí del Congreso, que quién podía salir, porque tenía varias invitaciones, que a Veracruz, que a Chihuahua, que a diferentes lugares. Y pocos empezaron a contestar. Como el acuerdo con él era que yo no iba a viajar, dije, a mí me va a saltar, a mí no me va a preguntar. Entonces, la sorpresa es que cuando llega conmigo, en lugar de saltarse, me pregunta, Feli, ¿tú puedes viajar? Y yo no sé por qué, pero la cuestión le digo, sí, Isaías, a donde tú me mandes. Y yo cuando decía que si podía viajar, pues la verdad es que sí, ¿y con qué preparación? Pues lo único que he asimilado y he aprendido es mi formación ahí en la iglesia local de Tulpeclac, y es ahí donde empezó una trayectoria muy fuerte de salidas, de entradas, y hacía mi mejor esfuerzo porque fuera una bendición para las alianzas de las cuales fui delegado. No era sencillo, pero fue una experiencia muy particular para mi vida. Pero llega y ahí inicia, diríamos, parte de mi ministerio, porque el ministerio inicia desde que aceptamos a Jesucristo, porque tenemos que predicar de Jesús, dar testimonio del Señor eterno, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero llega el año de 1999 cuando hay un congreso en la mansión. Y en ese congreso de la mansión, pues yo estaba confinado allá con mi grupo de contadores y haciendo la contabilidad y los registros, cuando me manda a llamar. Me manda a llamar el hermano Isaías para que fuera yo al tabernáculo. Llego y lo encuentro y me abraza. Y hola amigo, ¿cómo estás? Me dice, ustedes lo conocen, ¿cómo es el hermano Isaías? Entonces quiero platicar contigo. Y cuando me dice quiero platicar contigo, ustedes conocen cómo está la mansión frente al tabernáculo y a las orillas. Hay dos puertitas pequeñas. Entonces yo voy hacia la puerta porque estamos en el altar, no podemos estar platicando ahí. Pero me dice, no, esto lo tenemos que platicar aquí en el altar. Entonces yo dije, yo creo que mi comisión o yo hicimos algo muy grave para que se tenga que tratar este asunto aquí. Y cuando eso sucede, pues ya me abraza y me lleva. Mira, hemos orado los pastores presbiteriales y el Señor nos ha dicho que tú debes de ser el próximo presidente del Congreso General Juvenil. Y cuando eso me dice, pues yo jamás esperaba que el Señor me fuera empujando de esa manera tan fuerte, tan amorosa, pero tan fuerte,
que yo le dije, no, no, hermano Isaías, por favor, dile a los pastores presbiteriales que vuelvan a orar, que el Señor les diga quién debe de ser el presidente. Y me dice, y le da risa y me abraza de nuevo. Y le digo, no, en verdad, Isaías, diles, por favor, que se pongan a orar, porque no soy yo, que les diga quién debe de ser. Y me dice, el Señor nos ha dicho que eres tú. Y yo recuerdo que le dije, si esto es de Dios, yo obedezco. Si esto es de Dios, yo obedezco. Pero me quedé impactado, me quedé temblando. Yo no pensaba que esa fuera un llamado en ese momento para un trabajo que pues yo lo veía en hombres como él, como el hermano Díaz Alfaro, que estaba en el Congreso, como el hermano Mario González, como otros, pero no yo. Y me mandaron llamar y yo dije, amén. Y ustedes saben que duré 11 años por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, 10 años y fracción como presidente del Congreso General Juvenil. Después de eso, hubo en el año 2000 un congreso, el primero que organizamos, ya bajo mi responsabilidad en Acapulco, un congreso y una campaña de evangelismo. Al llegar allá para mí fue una experiencia maravillosa, vimos la gloria de Dios y al término de ese congreso, después de haber contemplado todo, y ya nada más el hermano Aarón y un servidor y otros que andaban por ahí, estamos en la posa, en lo que es el comedor y en un espacio pequeño donde acondicionan para los pastores para darles de comer, y se acerca a mí el hermano Aarón y me decía que el hermano Isaías y él pensaban que debieran de consagrarme como pastor porque no era pastor, ¿no? Porque no era pastor. A lo que, pues finalmente, pues yo le contesté que no lo había pensado, que no había pensado ser pastor y que no lo había deseado tampoco. O sea, que no lo deseaba, no lo había pensado porque para mí el ministerio del pastorado era para gente exclusiva, gente muy especial, pero no para personas como yo que el Señor la sacó de unas situaciones pero terribles. Yo decía, yo puedo ser la mejor ayuda, yo puedo ser el mejor en lo que me pongan para que apoye, para que vaya, para que venga, para que traiga, puedo ser el más obediente, pero ese ministerio es para personas muy especiales. Y lo único que me dijo el siervo de Dios es, ponte a orar, ponte a orar. Me puse a orar. Y a los 6 meses el Señor trató conmigo y con mi esposa también, porque mi esposa, pues cuando veía cómo me dedicaba y me esforzaba por el Señor, para la gloria de Dios y por supuesto para que su iglesia fuera atendida, no como pastor, como una ayuda ahí presente, constante, puntual, esforzándome por agradar a Dios. Ella me decía, recuerda que no me casé con un pastor, no te preocupes, ni yo tengo el deseo de hacerlo por lo que les acabo de comentar, ¿no? Y finalmente, a los 6 meses, bueno, pues el Señor me confirma y me dice pues, que ya me había tardado, ¿no? ¿Por qué no pasaron como ustedes? A mí me sucedió que siempre escuché invitaciones, es decir, los predicadores, cuando determinados temas llevan de la mano para invitar a la juventud a que asuman la responsabilidad. Y yo la verdad siempre tenía el pensamiento que les acabo de mencionar, pero por otro lado, como los testimonios de los siervos de Dios, de sus llamados eran tremendos, ¿no? El Señor les habló, les dijo, les confirmó, y pues yo decía, pues no es así. Por eso, pues honestamente, no tengo el deseo, el interés de ser pastor, que es una responsabilidad que solo determinados hombres o mujeres pueden llevar a cabo. Y es así como yo inicio un trabajo muy particular, muy especial, como presidente del Congreso, en donde imagínense ser presidente del Congreso y bueno, pues no era un pastor, pero el Señor me ayudó porque puso como consejeros muy poco tiempo. El hermano Timoteo Gutiérrez me ayudó, pero después fue muy poco tiempo el hermano Aarón, sin lugar a dudas, que fue una parte fundamental para que yo pudiera seguir adelante en esa responsabilidad. Y hermanos tan maravillosos que con su obediencia me enseñaron qué es el ministerio
para servir a Jesucristo, insisto, como el hermano Noé Díaz Alfaro, el hermano Mario González, el hermano Gersaín García, la hermana Lolita, y en todo este proceso, mi amada familia, ¿no? Mi esposa, mis pequeños, felices de la vida. Y ahí, después de ese congreso, a los 6 meses, le confirmo al hermano Aarón que había sentido en mi corazón que el llamado del Señor era muy claro, era muy preciso, y que si él todavía sentía en su corazón de parte de Dios que lo que me comentó en Acapulco se llevara a cabo, estaba yo a sus órdenes, del Señor, de él como ungido de Dios y de la iglesia. Y es por eso que pues soy pastor para la gloria de nuestro Dios, para su servicio, y es una distinción que sin lugar a dudas es una gran distinción y es un gran honor, una gran responsabilidad que uno debe de cumplir de manera genuina, dando testimonio, tratando de alimentar a la iglesia, al rebaño, apacentarlo, como dice el Señor a Pedro, y cumplir nuestro deber. De eso ya pasaron muchos años. Gracias, hermano, por compartir. Y pues ahora quisiera preguntarle sobre su trayectoria como pastor. No sé en qué iglesias ha servido o en qué grupos dentro de la misma iglesia de Portales a lo mejor ha servido. Pues mira, hija, de Monte Sinaí me integré al Congreso, y del Congreso, bueno, pues ya cuando me consagran como pastor, inmediatamente me mandan a Genezaret, Puente de Vigas, a estar, ahí estuve 9 meses con mi esposa y mis hijos, felices de la vida de trabajar ahí, una gran experiencia. Y después de esos 9 meses, el hermano Aarón me manda a llamar para estar en la iglesia de Portales, y es donde he desempeñado prácticamente todo mi ministerio, la mayor parte del ministerio, colaborando con la juventud, colaborando ahora con matrimonios y estando pues en la clase general. Esa es de manera muy breve la trayectoria de mi ministerio, que me ha hecho muy feliz el poder realizarlo y llevarlo a cabo. Han sido cambios radicales de una iglesia como Monte Sinaí, más o menos grande o grande, luego una iglesia pequeña como Genezaret, y después era una iglesia verdaderamente grande como Portales, que decía mi esposa Lili, que cuando llegábamos ahí a Portales, ya estando de manera constante y presentes como parte de la iglesia, parecía que estábamos en un congreso, porque solo en los congresos veíamos a los siervos de Dios, ¿no? A todos ahí, dice, es como si estuviéramos en un congreso cada que venimos a un culto, porque aquí están todos, y es la verdad. Qué grande bendición y qué hermoso privilegio. Esa sería de manera muy rápida mi trayectoria en el ministerio. Hermano Feliciano, ¿nos podría compartir alguna experiencia, no solo en este caminar del pastorado, sino en todo lo que nos ha contado desde que conoció al Señor Jesucristo? Yo sé que no ha de tener una, sino muchísimas experiencias, pero nos podría contar una experiencia así que haya impactado su vida de manera radical. Pues sí, digo, finalmente, por ejemplo, cuando escucho de milagros, yo en Guerrero, ahí en esta campaña de evangelismo en un estadio de béisbol, ahí fue la campaña que se llevó a cabo, y yo siempre acostumbré que cuando se oraba por los enfermos, sobre todo en esas circunstancias, cerraba mis ojos y no veía sino hasta que ya todo había pasado y daban testimonios. Sin embargo, ahora estaba yo precisamente en el camino donde los enfermos empezaron a pasar enfermos, y dije, no voy a cerrar mis ojos, quiero ver. Ahora quiero ver lo que el Señor va a hacer. Y lo que yo observé es que el Señor está con nosotros, el Señor es poderoso, el Señor respalda el trabajo que nosotros hacemos, y he podido contemplar cómo retornaban sanos, felices, dando la honra y la gloria a nuestro Dios. Experiencias fuertes dentro del ministerio, por ejemplo,
fuimos a una campaña, un aniversario a Veracruz. Fuimos un grupo, toda la directiva del Congreso, íbamos de la Ciudad de México 3 unidades y ahí estuvo el hermano Aarón y estábamos felices del trabajo que se había desarrollado porque también se hizo una campaña y una pequeña marcha y retornamos felices porque consideramos que había sido una gran victoria. Cuando entramos a la Ciudad de México para tomar por la Ignacio Zaragoza y tomar lo que ahora es la línea, se me va el nombre ahorita de esa línea, pero es luego entrando para ir hacia Portales. En el primer semáforo iba yo al frente de una camioneta, salen 5 hombres armados, ¿verdad? Y llegan a la camioneta en el alto y empiezan con cachazos a darle a los cristales, los bajamos, nos detuvieron, empezaron a tratarnos de intimidar, a pedirnos dinero. La verdad que como yo apoyé a mi hermana, esa era su camioneta, a manejar, yo llevaba unos pants y en los pants llevaba los Kleenex de que pues los habíamos usado y en el camino y como veníamos medio agripados, pues no llevaba yo dinero. Y lo único que le decía al joven que era el que me estaba tratando de intimidar, le digo, mira, no hay problema, ¿qué quieres? ¿Te quieres llevar esta unidad? Es nueva, llévatela, no hay ningún problema. No, queremos dinero. Le digo, mira, tú necesitas a Jesucristo, nosotros venimos, no nos preocupa, pero sí nos entristece que estés en esa condición con tus amigos. Pasaron como 3, 4 semáforos y atrás nuestros hermanos, Lili manejando otro carro, uno de mis hijos y Juanito Valdés, y no pasaba nada. La verdad es que yo le seguía hablando de Jesucristo. Cada día pasaba el momento y se ponía más nervioso y más nervioso, no sabía qué hacer. Me subían, me bajaban, me subían, me bajaban. Por fin sucedió algo y me dieron un cachazo que me hizo que mi cara se pusiera medio hinchada. Pero lo que pude contemplar es que ahí el Espíritu de Dios estaba frenando al que nos quería hacer daño, al que no estaba contento por lo que había sucedido, pero la victoria es de Jesucristo. Él es poderoso, o sea, maravilloso en todos los aspectos. Y sí he contemplado la gloria de Dios de una manera tremenda, porque Él se manifiesta de una manera maravillosa. Pero el mayor impacto de mi vida es cuando veo las almas a las plantas de nuestro Señor Jesucristo, rindiéndose a Él. Ese es el mayor milagro, el mayor impacto, la mayor experiencia de ver cómo a lo mejor uno expresándose de una forma no tan impactante, pero cómo el Espíritu de Dios es el que hace la obra, cómo el Espíritu de Dios es el que sana, salva, perdona, transforma. Y eso es lo más maravilloso que podemos nosotros visualizar, experimentar y llevarlo en nuestro corazón. Muy impresionante, hermano, lo que Dios hace en nuestras vidas. Y pues ahora yo quisiera preguntarle a algún reto o alguna experiencia complicada que usted experimenta al predicar del Señor. Siempre es una enorme responsabilidad. El reto es estar seguros de que lo que vamos a hablar siempre sea la palabra de Dios, que siempre lo que transmitamos sea y surja de las Sagradas Escrituras, que nuestro anhelo es que las almas y que la iglesia salga alimentada, salga fortalecida, que lleve una respuesta para lo que necesita. Esos son los aspectos más importantes, que cumplamos con lo que el Señor nos ha encomendado. La obra que nos ha asignado sea llevada y ejecutada de una manera firme, eficaz, genuina, comprometida, respaldada con oración. Es una obra de Dios, Andrea. No es algo que cualquiera pudiera hacer, solo aquellos que le entregan su vida a Jesucristo. Y entre más preparados estemos, sin lugar a dudas que es lo mejor. Pero hay quienes, sin tener una profesión, una carrera, pero sí con la unción del Espíritu de Dios, y a lo mejor su forma de hablar no sea
todo lo elocuente y con palabras muy rebuscadas, pero que los usa el Señor con todo el poder. Eso yo lo he observado, lo he vivido y deseo de todo corazón, cada que lo haga y cada que paso, siempre le digo al Señor, en tu nombre, Jesucristo, paso en tu nombre, para entregar lo que tú me has dado, para entregar con la mayor claridad y para que en las palabras que pones en mí, tu Espíritu Santo, obre en cada uno de los corazones. Y sé que esto es así, porque aquellos jóvenes que me platicaban con palabras muy cortas de Jesucristo, el Espíritu de Dios dejó grabado en el momento más determinante lo que yo debería de hacer y buscar, y lo hice. Y eso es así. El reto es, pues, tengo una familia sumamente bella y hermosa, aparte de ustedes, aparte de toda la iglesia, pero que debemos, nuestro clamor y nuestra súplica es que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos y que dentro de ellos siempre, como se los platico, sirvan a Jesucristo con todo su corazón. Si son siervos de Dios o si son ministros, pero que, y si no lo son, pero que sirvan a Jesucristo en todas las áreas de responsabilidad y que son necesarias dentro de la iglesia, que ahora son muchas en las que se requiere el esfuerzo de la juventud. Es un reto el que podamos terminar la carrera fieles, íntegros, santos, puros, para poder transitar hacia, tomado de la mano hacia las moradas celestes donde nuestro Señor Jesucristo preparó una para cada uno de nosotros. Y que el nombre de Dios sea altamente glorificado. Los tiempos son difíciles, pero Él está con nosotros. Hermano, en esta actualidad a los jóvenes nos tocó un tiempo un poco complejo y complicado, pero ante todo este contexto actual que estamos viviendo de tantas leyes, legislaciones que salen en contra de la familia y de lo que dice la palabra de Dios, ¿qué consejo nos daría a nosotros como juventud? ¿Qué nos podría a nosotros como jóvenes competir? Bueno, ¿qué nos compete a nosotros como jóvenes hacer para levantar nuestra voz y para, obviamente, ante toda esta ideología de género y todas estas cosas, nosotros podamos defender nuestra fe? Bueno, bajo esas circunstancias, para defenderla, pues conocer la palabra de Dios, creer en ella, ejecutarla, vivirla. Debemos de vivirla diariamente. Es decir, que no solo la conocemos y la creemos, sino que debemos de vivirla. Como cristianos, el deber de compartir las verdades de la palabra de Dios. El contexto actual, como bien lo dices, es desolador en todos los aspectos. En el espiritual, en el moral, en el económico, en el político, en lo social, en todas las esferas de la vida. Pero con su palabra nosotros, con la presencia del Espíritu de Dios, nosotros debemos levantarnos con profunda alegría y dignidad y honorabilidad para defender que somos hijos de Dios, no con vergüenza, no con temor, no con incertidumbre, ¿qué va a suceder si lo hago? No, debemos hacerlo con toda la fuerza y la confianza de que Dios está con nosotros. Nada de que si testifico puedo perder mi trabajo, me pueden sacar de la escuela, me pueden hacer a un lado. Si nos sacan de una escuela, Él tiene una mejor. Si nos quitan un trabajo, Él tiene uno mejor. Si nos, lo que sea, el Señor está con nosotros. Él conoce absolutamente todas las cosas con sabiduría, y la sabiduría proviene de Dios. Con la guía del Espíritu Santo necesitamos llevar esperanza a la humanidad, porque quienes nos agreden es porque están en la tragedia, están en la soledad, están en la tristeza. La única manera de tratar de tener un lugar es cuando con agresividad o con desprecio no quieren saber nada, no quieren saber de Dios, y todo lo hemos experimentado. Lo que necesita la humanidad, la juventud, los ancianos, los adultos, es esperanza, y una esperanza infalible y maravillosa y gloriosa
es la gracia que Jesucristo nos ofrece, su perdón, su ayuda, su presencia, su asistencia. Nuestro presidente lo necesita, nuestros gobernadores lo necesitan, los alcaldes lo necesitan, las secretarías lo necesitan, todos lo necesitan. Y nosotros lo tenemos, nosotros tenemos la verdad. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Con valor, con dignidad. ¿Nos van a ofender? Es probable que sí. ¿Nos van a hacer un lado? Es probable que sí. ¿O nos los van a agradecer? Es probable, porque yo creo que ustedes han experimentado que les digan gracias porque esto me hacía falta. ¿Qué tengo que hacer? ¿En dónde puedo buscar más de Dios? ¿Qué debo de hacer para saber más de Jesucristo? Porque esto es así. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y bueno, hermano, ya por último, preguntarle, ¿qué consejo le daría usted al grupo de jóvenes o a los jóvenes que estén viendo esta grabación? Pues el consejo para toda la fraternidad juvenil, para los secundarios, intermedios y jóvenes, es que tienen lo más bello que un tesoro maravilloso, la palabra de Dios. Tienen al amigo más maravilloso y extraordinario, incomparable, el amigo de las eternas misericordias, Jesucristo. A él nada lo rebasa. Él no nos quita su amistad. Él nos abraza y nos acaricia y nos escucha. Lo único que nos pide: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Su palabra va muy dirigida hacia la juventud. Acordarnos que Jesucristo es real. Acordarnos de que Él existe. Acordarnos que viene por la iglesia. Y que podemos divertirnos de muchas formas. Hay muchas formas de divertirnos que no entristecen a Jesucristo. Hay otras que entristecen a Jesucristo. Pero por eso nosotros debemos de alegrarnos. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer, corazón, en los días de tu adolescencia. Pero elegir efectivamente cómo podemos alegrarnos sin ofender ni poner en riesgo la salvación tan grande que Jesucristo conquistó en la cruz del Calvario por nosotros. Mi consejo es escudriñar la palabra de Dios, permitir que el Espíritu de Dios toque las fibras más sensibles de su corazón y ser obedientes, La obediencia para mí es la experiencia más hermosa y maravillosa. Cuando obedecemos a Dios, el Señor no se queda con nada. El Señor corresponde. Ser obedientes en ocasiones, a muchos no les agrada ser obedientes, o con el papá, o con la mamá, o en la escuela. Ya hubo una generación que echó a perder a otra generación, cuando en aquellos años, ¿verdad?, que de los 60 se levantó un grupo para hablar de paz y amor, peace and love, ¿verdad?, y ir en contra de todo lo que se llamaba autoridad, y la enseñanza y los resultados han sido nefastos, y fueron nefastos para muchos. Pero nosotros tenemos, ustedes como jóvenes, una gran oportunidad de ser más que vencedores. Y su canto lo dice: vidas llenas de Cristo se necesitan para luchar contra el mal. ¿Y cómo pueden ser llenas de Cristo? Pues buscándolo, platicando con Él, compenetrándose de Él, de su palabra, pidiéndole su dirección, su guía, descansando en Él de una manera especial, entregándole todas sus inquietudes, todas sus dudas, todas sus luchas, todas sus tentaciones, todas las pruebas, porque todos tenemos tentaciones y pruebas. Que vengan, la tentación no es malo, pero dejarla que caiga y que la ejecutemos es fracaso, es derrota. A la tentación hay que vencerla en el nombre de Jesucristo. A la tentación hay que hacerla huir en el nombre de Jesucristo. Todo lo que el mundo ahorita está ofreciendo, debemos de filtrarlo a través de la palabra de nuestro Dios y retener aquello que nos llena de bendición y desechar todo lo que no necesitamos, para que de esta manera cada uno crezca de una forma muy especial. Y sí hay algo muy importante:
Aunque los tiempos son difíciles, formen un hogar, formen una familia, pero conforme lo marca la palabra de nuestro Dios. Lo que estamos viendo de todas las ideologías va en contra de toda esta institución maravillosa. Ustedes formen, no permitan que nadie asuma la responsabilidad de educar a sus hijos. Sean ustedes los que los eduquen. No se lo dejen a nadie. No los dejen en las mejores guarderías porque ganan muy bien, porque les va muy bien. No. El Señor les ha dado la responsabilidad al padre y a la madre para hacerlo. Y quiero decirles que si hay una experiencia maravillosa, aparte de esta maravillosa y extraordinaria, de tener a Cristo en nuestro corazón, de vivir su presencia, formar un hogar, también lo es. Si Dios lo determina y lo permite, fórmenlo y sean felices. Sean felices. Y pídanle al Señor. Las jovencitas, el esposo, y los jóvenes, la esposa, pero sin fallar. Hay que ser íntegros con nuestro Señor Jesucristo. Debe ser en la regla, en la norma, en la ordenanza, en el mandamiento de la palabra de nuestro Dios. Y vayan hacia adelante, prepárense. Hemos escuchado mucho que debemos de prepararnos, de estar listos e ir ocupando lugares y espacios que nunca la iglesia se había atrevido a ocupar. Hoy es necesario que lo hagamos. Los tiempos sí son difíciles. ¿Cuándo no han sido difíciles? A los primeros, pues algunos los degollaron, a otros los quemaron, a otros los arrojaron al Coliseo. ¿Cuándo no han sido difíciles? ¿Cuáles son más complicados? Cuando nosotros tenemos una ventaja, jóvenes y señoritas, sobre todos los demás, conocemos que muchas de las cosas, por no decir que todas las que están sucediendo, las conocemos porque están en la palabra de nuestro Dios. Y debemos de prepararnos y erguíos, enderezarnos, estar firmes, porque nuestra redención está cerca. Sean felices, sean valientes, ni un paso atrás. Lo mejor está por venir. Jesucristo está a la puerta y llama. Hermano, y por último, antes de cerrar esta entrevista, ¿qué le ha dejado la pandemia a usted? La pandemia me ha dejado, como ustedes también, digo, si yo se las preguntara a ustedes qué le ha dejado, pues la certeza de que nuestro Señor Jesucristo es fiel a sus promesas. Estas se cumplen cabalmente día tras día. Él es fiel, sus promesas. Él no nos abandona, no nos deja en medio de la pandemia, de este virus, de todo lo que hemos padecido. Él está ahí presente. Nada de lo que ha sucedido está fuera de su control. Todo lo tiene bajo su control. Todo está bajo su autoridad, porque Él tiene potestad sobre todas las cosas. Esto es lo que me ha dejado. Sí, el, el tener una oficina. Ahorita yo estoy aquí en la oficina de la casa. Aquí tengo un librero que me hizo Lili muy grandes, desde la techo hasta el piso, de un lado a otro. Aquí armamos, esto ya tiene mucho tiempo, pero aquí armamos una oficina donde llevo a cabo parte de mi trabajo profesional, la mayor parte de todas las comunicaciones de Zoom, en todos los compromisos, y hemos tenido que invertir el mayor tiempo de tener a Lili a mi lado y platicar y dialogar y escucharla que anda para un lado. Feli, llegó el de la basura, córrele. Bueno, salgo corriendo para poner y depositar la basura, en fin. Es un cambio, ha sido un cambio del estilo de vida al que estábamos acostumbrados, ya no desplazarnos desde Catepec a la Ciudad de México, cuando menos todos los días, como solía suceder, que teníamos que salir en las madrugadas prácticamente y regresar en las noches. Me ha dejado una experiencia maravillosa, es una etapa muy especial de que Jesucristo es fiel. ¿Y a ustedes qué les dejó? Bueno, pues no permitir empezar. Pues que Dios tiene control sobre todas las cosas, como usted decía, y pues que nada se le escapa, ¿no? Y que Él siempre tiene cuidado de nosotros y todo lo que todo lo que permite que nos pase,
es con el propósito de glorificarlo a Él y pues de que nosotros crezcamos en Dios, que podamos experimentarlo como tal vez a lo mejor antes no lo habíamos experimentado o conozcamos algo nuevo de Él que a lo mejor habíamos leído, pero no experimentado en carne propia. Gracias a Dios, André. Pues a mí me dejó que Dios es fiel, a pesar de que, como usted sabe, a mí me dio COVID y era una situación muy compleja por la situación que yo paso. Yo le puedo decir que Dios es fiel porque a mí el Señor guardó mi vida del COVID, entonces el Señor es fiel a cada momento. Eso es lo que a mí me dejó el Señor en esta pandemia. Gracias a Dios, hijos, gracias a Dios. Finalmente sí, así es. Hemos aprendido tantas cosas, a sanitizarnos, el gel, a traer otros productos, el cubrebocas, donde luego solo por los ojos nos conocemos. Muchas cosas que nos ha traído de disciplina y para otros de indisciplina, pero para nosotros el dar testimonio de que honramos lo que hasta donde debemos, lo que las autoridades nos indican, nuestras autoridades eclesiásticas, y hemos obtenido una cultura maravillosa. Jesucristo nos permite la oportunidad de vivir felices en familia. Ahora con la iglesia, es una profunda alegría ver a la iglesia, a la niñez que se reúne y todos, o sea, veo a los pequeñitos con su cubrebocas, muy disciplinados todos, parvulitos y de todo. Esa es una enseñanza y ellos lo llevan en su corazón. Ellos, hijos, los pequeñitos, están enfrentando las circunstancias difíciles de ir a la escuela, porque hablan de Jesucristo y los tratan pues de corregir, pero ¿por qué corregir a alguien que está diciendo la verdad? Pero si ellos lo hacen, nosotros no tenemos, ahora sí que excusa para no hacerlo. Tenemos que predicarles a todos los que nos rodean que Jesucristo es el Señor y que los ama y que desea ayudarlos, salvarlos, perdonarlos, que formen parte de su pueblo, porque nosotros somos parte del pueblo de Dios. Si tienen que editar o cortar todo, lo editan o lo cortan, porque creo que... perdón, ya dije algo. Bueno, eso sí lo edito. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga mucho. Los amo y los extraño. Esperamos vernos pronto. Y si no, ya saben, fieles hasta la muerte. Muchas Un gracias, abrazo hermano. fraternal. Gracias, muchas gracias y de veras de mucha bendición todo lo que nos ha contado. También esperamos que lo sea para todos los que vean estas grabaciones. Y pues nada, un fuerte abrazo a usted y a su familia. Gracias, hijos. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Saludos a sus familias.